Hola chicos, bienvenidos a Yo Aprendo en Casa. ¿Alguna vez te has preguntado quién creó todo cuanto existe en el universo? ¿Has visto la inmensidad de los cielos, las estrellas, lo hermoso que es la naturaleza y lo hermoso que es el hombre? ¿Todo eso habrá sido creado por Dios? ¿Se han preguntado alguna vez eso? Bien, el día de hoy les voy a responder desde la fe. ¿Sí? Así que atentos a la clase. ¿Sabías que todo cuanto existe en el universo ha sido creado por Dios? ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que Dios creó el sol, las estrellas, los animales? ¿Será cierto que somos productos de una gran explosión? ¿O que venimos del mono? Todas esas preguntas te las responderé desde la fe. ¿Acaso somos la mejor creación de Dios? El tema del día de hoy se titula La creación, obra maravillosa de Dios. En la Biblia, el libro del Génesis nos presenta el relato de la creación. Dios crea, chicos, todo cuanto existe en el universo. Todo cuanto podemos observar, desde las partículas más pequeñas hasta las más grandes. Todo fue creado por manifestación divina, incluso el hombre. Dice la Biblia que Yahvé formó al hombre con polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y lo hizo un ser viviente. Eso es lo que creemos todos los cristianos. Pero la Biblia no es un libro científico, sino un libro con un mensaje que podemos descubrir a través de la fe. Y aquí hay un punto en cuestión, chicos. ¿La ciencia está en contra de lo que dice la Biblia? ¿La fe y la ciencia se contradicen? Esta es una gran controversia que no solamente es actual, sino en la historia vamos a poder darnos cuenta que ha habido siempre una contraposición. Hay que tomar en cuenta dos aspectos fundamentales entre estos dos, ¿sí? Por un lado, la fe no es demostrable, todos lo sabemos. Es una experiencia inmaterial, es decir, va más allá de la materia. Por ejemplo, el tema de Dios. El tema de Dios no podemos someterlo a un laboratorio y realizando diversas fórmulas podemos demostrar su existencia, ¿verdad? No lo podemos hacer, sabemos que eso nunca va a pasar. Es que la ciencia tiene un método, ¿no? Tiene un método experimental, observable, y de esa forma, con este método se puede establecer la existencia de las cosas. Por otro lado, la ciencia no es absoluta, es decir, hay cosas que no se pueden demostrar, pero existen. Existen fuera del ámbito material, y ahí la limitación de la ciencia que solo vea las cosas de forma material. Por ejemplo, los temas del amor, el tema de la moral, el tema de Dios. La ciencia no puede someter bajo su rigor científico o utilizando un método. Entonces, hay dos caminos que van por separado. La pregunta es, ¿se contraponen? ¿Están en contra? Entonces vuelvo a preguntar, ¿es posible ser cristiano y ser científico? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es sí, es posible ser cristiano y a la vez ser científico, creer en la ciencia. Son dos dimensiones, chicos, que tienen que caminar por separado, pero juntas, de la mano, pero no se contraponen. A través de la historia, muchos investigadores creyentes han hecho diversos aportes a la ciencia sin abandonar su fe. Por ejemplo, George Lemaitre, que es el creador de la teoría del Big Bang. Copérnico, que planteaba que la Tierra giraba en torno al Sol, la teoría heliocéntrica. Mendel, por ejemplo, que iba descubriendo los indicios de la genética. El filósofo San Agustín, el actual Francis Collins, padre de la genética, es también cristiano, y el mismo Darwin,
el creador de la teoría de la evolución, la selección natural. Entonces, chicos, la ciencia en realidad nos debe ayudar a comprender mejor, poco a poco, el maravilloso misterio de la creación. Ciertamente, no toda la población científica va a estar de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Es más, hay muchos científicos ateos que parten de una mirada evolutiva material. Ellos excluyen a Dios, excluyen a cualquier intervención divina, hasta el punto de ser prejuiciosos muchas veces. Es decir, marginan a los creyentes y sus pensamientos, ¿no? Y por eso se piensa que la ciencia rechaza o está en contraposición con la fe. Y vamos a demostrar en esta clase que no es así. ¿Está bien? Bien, chicos. En la historia se han presentado diversos mitos que demuestran esta controversia, de las cuales hablaré solamente 3 de estos mitos. ¿Está bien? Vamos a ver el caso Galileo, la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución. Estos 3 mitos indican o marcan un distanciamiento con la fe. Pero vamos a ver en las siguientes diapositivas que no necesariamente, al contrario, estas 3 historias fundamentan, nos acercan a la fe. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el caso Galileo. Galileo Galilei es uno de los más grandes científicos de la humanidad. Se le considera el fundador de la ciencia moderna. Este personaje fue conocido porque tuvo una gran controversia con la Iglesia. Sus descubrimientos y teorías acerca del movimiento de la Tierra fueron un escándalo para esta época, pues hasta ese entonces se creía que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba en torno a ella, incluso el Sol. Ese era el pensamiento de aquella época. Sin embargo, Galileo nos dirá que es la Tierra que está en movimiento y lo hace alrededor del Sol. Eso también la podemos llamar la teoría heliocéntrica de Galileo. Pero hay un detalle aquí. Se dice que la Iglesia lo quemó vivo en la hoguera. Vamos a ver si esto es cierto. Se dice que la Iglesia tuvo una gran controversia con él por sus descubrimientos. Se dice que la Iglesia estaba en contra de la ciencia, en contra de los avances científicos. Es decir, quería frenar la ciencia moderna. Eso se nos cuenta en las academias y en las universidades, pero eso es falso. Y te voy a dar las siguientes razones. Primer argumento, es que esta teoría heliocéntrica ya había sido planteada por Copérnico. ¿Y quién era Copérnico? Era un sacerdote católico. Ya había escrito, ya había hecho cierta experimentación acerca de esta teoría de que la Tierra giraba en torno al Sol y no lo contrario. El Sol y los planetas giraban en torno de la Tierra. Esa es la teoría geocéntrica. Entonces, antes que Galileo planteara su teoría, ya antes había cierta información, ciertas investigaciones de Copérnico acerca del tema. Punto número 2. No lo quemaron vivo, lo sentenciaron a un arresto domiciliario. ¿Sí? En aquella época había una institución que se llama la Inquisición, que veía todos los temas relacionados a las nuevas ideas, a los nuevos pensamientos que surgían, que muchos de ellos tergiversaban o confundían a la gente. Entonces la Inquisición trataba de frenar todo eso. Pero no lo quemaron vivo, eso es falso, sino que
tuvo un arresto domiciliario. ¿Sí? La pregunta es, a ver, ¿por qué arrestaron a Galileo y no a Copérnico? Es que en aquella época se aceptaban teorías como las de Copérnico y otras, pero no se aceptaban como verdades absolutas, ya que no se podían demostrar en ese entonces. Galileo tomó esta idea como una idea absoluta y la quiso imponer. La tercera idea es que Galileo escribió varios libros. Entonces no es que se le prohibió de seguir investigando. Además, ¿quién creó las universidades en la historia, chicos? Fue la Iglesia. Fue la Iglesia quien creó las universidades para que el pensamiento perdure. La Iglesia cumplió un papel muy importante de preservar la cultura. Entonces, no puede detener el avance científico. No se puede detener el avance científico. Incluso actualmente en el Vaticano, chicos, hay un instituto de fe y ciencia. ¿Sí? El Papa Francisco se ha pronunciado acerca de la evolución, que más adelante vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, de esta diapositiva, marcamos con una X esta idea falsa de que Galileo fue quemado vivo en la hoguera por la Iglesia.